Se tienen tres cajas P, Q y R cuyos pesos respectivos son 50 newton, 200 newton y 100 newton. Se encuentran suspendidos por cuerdas y se encuentran en equilibrio, como se muestra en la figura. Bajo estas condiciones, indique qué magnitud de fuerza se ejercen en la cuerda que sostiene el bloque Q. Bueno, este ejercicio lo podríamos hacer realmente muy rápido, pero me voy a tomar un poco el tiempo de hacerlo para que podamos practicar diagramas de cuerpo libre. Entonces, lo primero que podemos hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre de cada uno de estos cuerpos. Entonces, del primero, que le voy a llamar R, del segundo, bueno, más que llamar, ya se llama así, Q, y el tercero que se llama P. Entonces yo veo que estos están en interacción de varias cuerdas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el R tiene una cuerda que lo tira hacia arriba. Recordemos que las cuerdas siempre tiran, nunca empujan. Entonces este tiene, por ejemplo, una tensión. Y esta tensión le voy a poner tensión Sun 1 para no para no confundirla con otras tensiones que puedan estar en el problema. Y además yo sé que el R tiene un peso, ¿no es cierto? Un peso de 100 newton, que es una fuerza que va hacia abajo. Esas son las únicas fuerzas que interactúan sobre R. ¿Ya? Después sobre Q tengo una tensión sub 2, que la voy a llamar a la tensión que hace esta cuerda de acá, ¿no es cierto? A Q, la cuerda, a diferencia de R, la cuerda T1 lo tira hacia abajo. Entonces voy a poner T1 hacia abajo, ¿no es cierto? Y voy a poner el peso, que el peso de Q son 200 newton. Y finalmente P, ¿no es cierto? P tiene una tensión que es esta de acá, que le voy a llamar T3. A P lo tira para abajo, la cuerda número 2, así que le voy a poner una tensión 2 hacia abajo. Y también tiene su propio peso de 50 newton hacia abajo. Como yo sé que el sistema está en equilibrio, sé que la suma de todas las fuerzas en este sistema tiene que ser lo mismo que decir cero. Entonces, si yo sumo todas las fuerzas que acá están involucradas, esas fuerzas me tienen que necesariamente dar cero. Entonces, por ejemplo, analicemos en el primer caso, en el primer objeto, que yo tengo una T1 que va hacia arriba, la voy a considerar positiva, y tengo un peso hacia abajo que lo voy a considerar negativo. Eso tiene que ser lo mismo que decir cero, para que la suma de las fuerzas de cero. Por ende, ya tengo la tensión 1. La tensión 1 son 100 newton. Voy al segundo, tengo T2 hacia arriba, entonces la voy a considerar positiva, y tengo estas dos fuerzas hacia abajo que las voy a considerar negativas. Entonces pondré menos 200 menos T1, tiene que ser lo mismo que decir 0. Entonces, reemplazando, yo ya sé lo que es T1. T1 es 100, ¿no es cierto? Entonces yo puedo saber que T2 son 300 newton. Y como T2 es la fuerza que ejerce la cuerda que sostiene a Q, la respuesta a este ejercicio son 300 newton. Entonces la alternativa correcta es la D.